Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia, a su asistencia a esta convocatoria en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Les hemos convocado esta tarde para ofrecerles los datos relativos al cierre del primer semestre de comunidades autónomas, de la ejecución presupuestaria y su traducción a la contabilidad nacional de las comunidades autónomas, ejercicio que se está haciendo, como recuerdan, por primera vez en España, en virtud de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y que es un avance en la transparencia de las cuentas públicas de todas las administraciones públicas y, en el caso que nos reúne hoy, que nos convoca hoy, de las comunidades autónomas. Ya recuerdan que presentamos la ejecución del primer trimestre del año y ahora, pues en fechas, cuando hemos cerrado ya esa información, pues tenemos la oportunidad de presentarles públicamente el resultado de esa traducción en contabilidad nacional de la ejecución de las cuentas de las comunidades autónomas, tanto como hacemos siempre en términos brutos, normales, si se quiere, de lo que es su resultado de ejecución presupuestaria y traducido a contabilidad nacional, como en términos homogéneos, que llamamos siempre, ya saben, lo que estamos haciendo a lo largo del año con el Estado, con la Administración General del Estado y, por consiguiente, también con la presentación de las comunidades autónomas. Bueno, en el primer cuadro lo que tienen es realmente el resultado homogéneo, es decir, descontado sin anticipos del Estado, que ofrece un resultado del menos 0,9%, que es un déficit acumulado, agregado, medio de las comunidades autónomas del 0,9%. Y si vemos en la segundo, que es en términos brutos, en términos no homogéneos, por tanto, sin descontar lo que es su propia contabilidad, sin descontar el avance que hemos hecho desde los presupuestos del Estado, ya saben, durante todo el año en términos de financiación. Ven que el resultado es del menos 0,7, exactamente menos 0,77%, lo que nos lleva a concluir, a valorar que las comunidades autónomas están en la senda de cumplir el objetivo de déficit público comprometido por todas ellas del 1,5% de Producto Interior Bruto para el año 2012. Es, por tanto, una conclusión positiva que trata también de poner las cosas en su sitio en relación a lo que se está afirmando tan alegre y tan falsamente en relación con que sigue el descontrol de las cuentas de las comunidades autónomas. No es así, no es así. Las cifras están ahí. No cabe duda que el esfuerzo por seguir esa evolución y esa ejecución hay que seguirlo haciendo. No, nada más lejos de esta valoración, nada más lejos de mis palabras que cualquier indicio de relajación. No tiene, ya saben que no está en el manual, pero también tenemos que salir al paso de tanta afirmación hueca de que no hay ajuste en las comunidades autónomas, cuando sí hay un ajuste que tenemos que valorar, que tenemos que celebrar, puesto que España es, como marca nuestra Constitución, un Estado de las autonomías, y lo que quiere decir que cuando todos nos ponemos a ello, cuando tenemos unas leyes que comprometen a todos en el ejercicio de la estabilidad presupuestaria y de la corrección del déficit, efectivamente se ve que todos sumamos para conseguir recuperar la credibilidad, la confianza en las cuentas públicas de nuestro país, en los diferentes estamentos de nuestras administraciones públicas. Todos somos Estado, todos prestan servicios públicos esenciales para los ciudadanos y todos debemos alcanzar ese objetivo de corrección del déficit público del año pasado, que tan importante es para devolver la credibilidad de España entera
y recuperar la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. De ello depende la financiación del crecimiento económico. La mejor política de crecimiento económico es recuperar la financiación y ello pasa por recuperar, insisto, la credibilidad, la confianza en España, la confianza en la arquitectura institucional de España, y esto se corrobora con datos, con hechos, no con palabras. Las palabras siempre son importantes también, no es que quiera decir que no tiene sentido. Pero aquí, en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hacemos política de hechos y de cifras. Y obviamente, estas son las cifras, y estas son las cifras avaladas por la Intervención General del Estado, que traduce la ejecución presupuestaria de cada una de las comunidades autónomas. Estamos, por tanto, con toda normalidad desarrollando los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta es la novedad. En España tenemos una legislación que nos lleva a ello, que nos lleva a facilitar por parte de todos la máxima transparencia, y pronto, muy pronto, tendremos la traducción mensual de la contabilidad nacional en contabilidad nacional de las comunidades autónomas. También por primera vez, y haciendo un ejercicio de transparencia que será, sin duda alguna, el mayor que haya en Europa, porque si alguien en Europa puede ofrecer en tan corto tiempo tanta transparencia en la cuenta de sus administraciones, pues realmente pues estaríamos encantados, del Gobierno de España, obviamente, pero lo que estamos haciendo es lo que nos corresponde hacer, porque así es como se construye Europa, se dan pasos en Europa, se articula la confianza en el euro y se facilita sobre todo la financiación para superar esta crisis económica, esta crisis de confianza en nuestra contabilidad pública. Tienen ahí el detalle de todas las comunidades autónomas, y a la que no quiero tampoco referirme a ello, pero insistirles que, tal como siguiendo el mandato de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Departamento está muy encima de las comunidades autónomas que pueden tener más dificultad a la hora de llegar a alcanzar ese objetivo de estabilidad presupuestaria. Eso es lo que estamos haciendo. Tal como marca la ley, tal como establece la ley, estamos vigilantes, no, estamos más que vigilantes, en el sentido de que estamos viendo lo que es la aplicación de los planes de equilibrio financiero con cada una de las comunidades autónomas, pero especialmente con las que hoy se encuentran más lejanas a esa media de todas las comunidades autónomas de España, pero sobre todo las que pueden tener más dificultad objetivo para conseguir el objetivo marcado para todas del 1,5% del Producto Interior Bruto. El caso de Navarra es, yo solo voy a destacar este caso, es que es un caso peculiar, ¿no?, que puede explicar perfectamente el secretario de Estado. Es una desviación importante, pero fácilmente explicable, ¿no? O sea, debido también a un calendario de gastos anticipados, en el caso de Navarra, de sanidad, y de devoluciones de impuestos, de ingresos tributarios de la comunidad foral. Pero vamos, si quiere el secretario de Estado puede aclarar esto, porque es el caso más llamativo, el único que queda claramente por encima del 2, pero es realmente fácilmente explicable. Sí, secretario de Estado. Sí, muchas gracias, ministro. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra se da la circunstancia de que tiene una hacienda que recauda sus propios tributos y, en consecuencia, tiene una dinámica propia diferente de la del resto de comunidades autónomas que viven de los anticipos y de la participación en lo que es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y, en consecuencia, como bien dice el ministro, por sus calendarios de pagos es por lo que se ha llevado este nivel de ejecución bruta del 2,5% del déficit, que, analizado pormenorizadamente por parte de la Secretaría de Estado, podemos estimar que estaría en el entorno del 1,1% el déficit que tiene real la Comunidad Foral de Navarra, y, por lo tanto,
como haremos en breves fechas una explicación del grado de ejecución de cada uno de los planes económico-financieros de las comunidades autónomas, con cada una de las medidas que están adoptadas y comprometidas en los mismos, ahí se puede ver, verificar y comprobar cómo si se están cumpliendo esos escenarios, tanto de gastos como de ingresos, con una contabilidad diferente en materia de gasto, especialmente en el área sanitaria, y una contabilidad distinta del resto de las regiones en el ámbito de los ingresos por el motivo fiscal antes indicado. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Sí. Ministro, yo quería preguntarle, porque veo que en algunas comunidades autónomas se supera el límite de todo el año. Si a estas comunidades autónomas el Ministerio de Hacienda, como prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podría intervenirles. Y después porque veo que hay algunas que superan el 1% de déficit cuando el objetivo es el 1,5% durante todo el año. Si cree que no se va a alcanzar el 1,5% de media. Y después he visto que la situación de las comunidades autónomas en total, pues el déficit está muy cerca del 1%, si no teme que se vaya a superar el 1,5% previsto. Ha dicho que no, pero estamos cerca, ¿no? Y queda 6 meses todavía de año. Si se duplicara, que no se puede hacer así, pero si, con 6 meses vista, pues parece que se podría superar. Gracias. Bien, en primer lugar, recordarles que el calendario de aprobación de los planes económicos financieros de las comunidades autónomas fue el mes de abril. Y recordarles que en la segunda mitad de año es cuando entran en plenitud el conjunto de medidas de corrección presupuestaria que se derivan tanto de los gastos en materia de educación como de sanidad. Entonces, estamos ofreciendo el cierre de junio, donde ya vemos que hay un claro esfuerzo, y a partir de esa segunda mitad del año y a partir de también de las decisiones que el Gobierno tomó y que refrendaron las Cortes Generales en materia de contención de gastos públicos que corresponden a las comunidades autónomas, como ven, la senda podría mejorar claramente a partir de la entrada en vigor de las consecuencias de esa contención de gasto público. Decirles también que ahora de lo que se trata, insisto, es que es también de romper clichés y tabús en nuestra sociedad. Es decir, ahí se oye insistentemente, y eso tiene una repercusión muy negativa para España, porque es como se ve en la imagen de España, se analiza la imagen de España, que es la contabilidad, la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas está fuera de control. Eso no es así, no es así. Jamás, eso sí es cierto, ha habido el conocimiento que hoy tiene el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de no ya del presupuesto formal que ha cerrado cada Parlamento autonómico, sino de las medidas que se están aplicando. Nunca se ha estado tanto en las tripas del Estado de las autonomías, pero eso es lo que nos permite aseverar que estamos en la senda. Y nuestro seguimiento es especial con las comunidades autónomas que están más lejos, pero que ven que no están en el 3%, como oigo tanto afirmar, ¿no? Que están todavía más del 3% del año pasado. Eso no es así. Entonces, o sea, es que hay que insistir, y yo no me voy a cansar, porque bueno, yo ni nadie del equipo nos vamos a cansar, que quienes hablan de esta manera hablan sin conocimiento de causa. Y estamos viviendo una crisis donde lo primero que hay que pedir a esta gente que está opinando es que sepan de lo que hablan, que manejen las cifras reales, que se quiten tantos tópicos en un momento como estamos atravesando, porque si no, lo que estamos haciendo es ponernos piedras de molino en nuestro propio cuello como país. No hay descontrol, hay un esfuerzo compartido, un esfuerzo que hay que seguir, que yo no vengo aquí a decir que no hay nada resuelto, ni mucho menos, pero al contrario, pero lo que también es que vengo a desautorizar esos informes
esos análisis que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna base, y pedirles que tomen los datos reales, que son los que verifica la Intervención General del Estado y se envían a Eurostat. Todo esto va a la Comisión Europea y en concreto a Eurostat, y que Eurostat, como ustedes ven, los está recibiendo y los está validando. No los corrige para nada, porque es perfectamente fiable y ajustado a la contabilidad nacional, que es la imagen que tenemos que dar de un país que sabe lo que tiene que hacer y lo hace con un esfuerzo. Ahí detrás hay un esfuerzo de mucha gente, ahí hay de mucha propuesta política y, por tanto, lo que tenemos es que deslegitimar tanto análisis facilón, sin sentido y sin conocimiento de causa, que es el que vemos que está elaborando un topicazo político en España que nos tenemos que sacudir de una vez por todas. Bueno, si son varias, quiero decir, le pido que lo resuma porque se trataba de, yo como ven, yo quiero hacer, no quiero hacer titulares, quería hacer las cifras. Si por favor me ayudan a divulgar las cifras, este es el sentido de la convocatoria, ¿no? Hay cifras, ¿no? Es decir, la noticia es que hay cifras y hay cifras veraces y corroboradas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues cada uno haga sus análisis correspondientes. Dependa del gobierno, dices. Bueno, loterías, empiezo ahí, no es una privatización. No es una privatización, no se toma el capital en el sentido de que alguien compra ni siquiera una participación de lotería. Es loterías como ente público que toma una deuda. Loterías no está endeudado y por tanto no hay un concepto de privatización. Una privatización es una venta de activos, o por lo menos puede ser total o parcial, que implica el trasvase de propiedad, ¿no? Lotería sigue siendo del Estado. La diferencia es que no tenía deuda a su cargo y ahora acude al mercado, en el sentido también de un consorcio bancario, pero en definitiva no hay una privatización de loterías, como ustedes ven. Pero eso no quiere decir que el Gobierno no tenga una política de privatizaciones, sí la tiene. Tiene y entiende que hay que seguir avanzando en ella y seguir llamando también a que la iniciativa privada, la inversión privada, facilite el acceso a servicios públicos que pueden ser y deben ser mejorados en nuestro país. Por eso no es compatible, pero entendamos que no es el caso de loterías para nada, o sea, no estamos ante ello. En el otro asunto que planteaba la tasa Tobin, nosotros no, vamos, que yo sepa, decir, no está la tercera pata del Ministerio, la Secretaría de Estado de Hacienda, pero nosotros no hemos planteado nunca ni estamos diseñando ninguna tasa Tobin. Esto es un titular, otra vez. Entonces, hágame caso y no siga los titulares, quiero decir. No estamos estudiando, no hay tasa Tobin. Es que no hay tasa Tobin, no tiene sentido. La tasa Tobin no lo podría aplicar un país aisladamente y menos un país tamaño importante como es España, pero tiene sentido. O sea, la tasa Tobin supuesta es un gravamen sobre transacciones financieras internacionales. Nosotros no estamos pensando en esto, estamos pensando en otro tipo de gravámenes sobre operaciones financieras concretas, pero eso no está maduro y, por tanto, pues ese titular que se ha hecho sobre la tasa Tobin, pues en fin, está bastante desenfocado. Ya saben que no pasa nada, ¿eh? Hay que resumirlo de una manera, ya sé que el síncope del titular, pero es que estamos hablando de planteamientos financieros que no tienen nada que ver, ¿eh? Nosotros hay ya países europeos que están aplicando, como es el caso de Francia, una tasa financiera, y eso es lo que se estaría estudiando, pero pros y contras de ese tipo de gravámenes. No estamos para nada, insisto, en el caso del gravamen sobre transacciones financieras internacionales. Y en relación con Cataluña, decirles con toda naturalidad que el trabajo que estamos haciendo
desde el Gobierno de España, desde el minuto 1 de legislatura, es colaborar. Es colaborar a que los servicios públicos de los catalanes estén garantizados y a que Cataluña, como el conjunto de España, como estamos haciendo para todos, para las comunidades autónomas, decía, pero también para la Administración General del Estado, recupere la credibilidad y la confianza en el equilibrio presupuestario. Esa es la tarea que estamos acometiendo con ellos y una tarea de lealtad institucional máxima, como es la que se ha plasmado en nuestra posición y en nuestra intención en el día a día. Sí, ministro. Aquí, ministro. Sí, quería preguntarle si no teme que detrás de estos datos de ejecución hasta el mes de junio haya también un nuevo embalsamiento de pagos después de que se hubiera puesto en marcha la operación de pago a proveedores. Es algo de lo que ya empiezan a quejarse algunas organizaciones empresariales y quería saber si usted tiene indicios de que se está volviendo a reproducir ese fenómeno. Y luego también quería preguntarle sobre el impuesto sobre plusvalías, la reforma del impuesto de plusvalías que ha anunciado el presidente, la reforma que ha anunciado el presidente del Gobierno, si se aplicará la reforma a las plusvalías inmobiliarias también, de un año, de hasta un año. Gracias. Sí, el anuncio que ha hecho el presidente de Gobierno es relativo a la intención, que yo mismo también había expresado en el Congreso de los Diputados, ustedes la conocen, de volver a la tributación de plusvalías que teníamos antes del año 2007, la que hicimos cuando fuimos Gobierno, la que hicimos cuando fuimos un Gobierno que facilitaba las inversiones y que siempre distinguió entre las plusvalías según el plazo en el que se está generando esa plusvalía. Nosotros hicimos, bueno, yo, por supuesto, la segunda, ¿no? Soy responsable directo de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se hizo, que entró en vigor en el año 2003 y que es la que sucedió a la primera que hizo un Gobierno del Partido Popular, que se aplicó en el año 1999. Y en todo caso, ya desde el año 96, ustedes recuerdan que fuimos nosotros los que, bueno, nosotros en plural, los que cambiamos el régimen fiscal de las plusvalías a la implantación del tipo único, y fue un Gobierno socialista en el año 2007 el que suprimió cualquier plazo, lo que hace que la tenencia de un activo no sea importante a la hora de definir la plusvalía. Esto no se da en nuestro entorno europeo, es un régimen fiscal inédito y que da lugar a movimientos muy a corto plazo. A mí no me gusta la palabra especulación, pero son movimientos muy a corto plazo. Y, por tanto, el concepto de variación del valor del patrimonio necesita una estabilidad en el tiempo, porque, además, si no, la equidad del sistema tributario y del impuesto sobre la renta se perjudica mucho, porque a personas que estamos generando rentas del trabajo, estamos siendo gravados con un tipo progresivo y rentas que se generan en unas horas, en un día, están gravadas a tipo fijo. Esto sí, hay que modularlo, como existe en todos los países. Yo invito a que se vaya a la legislación comparada y, por tanto, no lo del 2007, que ya saben que yo lo he calificado desde siempre de una inequidad. O sea, quiere decir, eso vaya por delante. O sea, con los gobiernos del Partido Popular no se hubiera hecho una reforma como la del 2007 y ahora la estamos corrigiendo, que precisamente en un ambiente de crisis como es el que está sucediendo en la sociedad española, donde hay mucha preocupación, como también debemos enfatizar esa preocupación por la equidad, tenemos que llevarnos a la equidad tributaria. O sea, claro que sí, y por tanto vamos a ir cambiando los elementos fundamentales de nuestra imposición también para que el principio de la Constitución se contribuya al erario público en función de la capacidad económica de los contribuyentes. Y ese es nuestro planteamiento y a eso obedece el anuncio que hace el presidente del Gobierno, donde estamos estudiándolo. Y también le puedo decir a ese respecto que afectaría, por supuesto, a las plusvalías de otro origen. No tienen que ser plusvalías
de compras financieras exclusivamente, sino también de compras como pueda ser un inmueble, una casa, un local, etcétera. Lo que tratamos es de fomentar que haya actividad, que haya ahorro, que se materialice ese ahorro, pero en operaciones a medio y largo plazo, no en operaciones cortoplacistas. Sí, señor ministro. Hola, buenas tardes. Pregunta de los pagos a proveedores. Sí. Bueno, esto ya saben que es también marca de la casa. Hicimos una operación de proveedores que recordaba esta mañana desde el Congreso de la Tribuna de Diputados. En fin, es una operación, fue complejo hacerlo y demuestra hasta qué punto la función pública es capaz, cuando se mueve, ¿no?, cuando se moviliza, de hacer una gestión brillante, como hicieron ahí. Hicieron una gestión brillantísima, porque fue pagar, pero primero identificar 5,5 millones de facturas, ¿no?, que realmente es una cifra, en fin, no sé si nos hacemos cuenta de la cifra, 5,5 millones de facturas, ¿no?, a más de 600.000, ¿no?, entidades, ¿no?, que estaban relacionadas en términos de falta de pago, relacionadas, estoy diciendo un término muy amable, ¿no?, que no le pagaban, vamos, las administraciones públicas, y por tanto, pues claro, con más de 27.000 millones de euros desembolsado, como vieron ustedes, en unos plazos que cumplimos estrictamente. Una operación de transparencia de las cuentas públicas grande, muy grande, y no le quepa ninguna duda que vamos a seguir en ello. No le quepa ninguna duda. O sea, en España no se va a poder financiar nadie a través de no pagar a proveedores. Y tenemos los instrumentos y además tenemos el Fondo de Liquidez Autonómica. Y como eso sirve para ayudar a la liquidez de las comunidades autónomas, pues vamos a garantizar que realmente no se produzcan esas situaciones de aquí en adelante. Por tanto, esa es nuestra tarea, porque entendemos que se resiente muchísimo la economía productiva de nuestro país. Son muchos autónomos, muchas pequeñas y medianas empresas, muchas firmas multinacionales que a través de esos aplazamientos de pago se hace un gran perjuicio económico a nuestro país, y por tanto ya le estoy diciendo mucho. Le estoy diciendo que vamos a estar muy encima de esta cuestión y vamos a utilizar todos los instrumentos disponibles, y cada vez son más los instrumentos para garantizar que efectivamente no haya impago de proveedores en ninguna de las administraciones públicas que componen el Estado español. Sí, señor ministro. Hola, buenas tardes. Soy Yolanda López. Le quería preguntar, a juzgar por los resultados de datos de ejecución presupuestaria en Cataluña, si creen desde su ministerio que Cataluña está igual, más cerca, más lejos de esa zona de peligro presuntamente de posible intervención. Y luego también quería preguntar su opinión sobre si cree que, pudiendo Cataluña disponer y utilizar sus propios impuestos, si le iría mejor o peor. Ustedes saquen las conclusiones de las cifras, ¿no? Ya saben que huyo completamente de los términos al uso, ¿no? Rescates, intervenciones, claro, en fin. Bueno, ya, ustedes están en su derecho, o sea, por supuesto, ¿no? Yo también en el mío, ya saben, de huir de esas palabras, ¿no?, que me parecen realmente inadecuadas, impropias. Estamos creando instrumentos realmente para solucionar los problemas de financiación, de liquidez, creando las condiciones que nos conduzcan a esa estabilidad, en fin. Pero yo comprendo a todo el mundo, no, ya saben que tenemos suficiente experiencia y, por tanto, por esto, que decir, las cifras son lo que son y arrojan lo que arrojan. Y, por tanto, sí, vamos a aplicarnos todos para conseguir esos objetivos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bien, unos están en una posición, otros en otra, y estamos trabajando con todos para que la aplicación de esas medidas nos permitan garantizar la consecución del objetivo de déficit anual, que es lo que nos conviene a todos. Sí, ministro. Perdón, aquí, a su derecha. Quería preguntarle si nos puede decir qué representación tiene en esta mejora de los datos de las comunidades autónomas, qué aportación tienen los ingresos y los gastos, si nos puede dirimir si es más importante como consecuencia de más ingresos o de que ha habido ajuste en el gasto. Y quería preguntar
preguntaré también si nos puede aclarar si las plusvalías, además de afectar al sector inmobiliario, va a afectar a otro tipo de renta de capital, como fondos de inversión, como depósitos, en fin. No, la idea de las plusvalías es que afecte al concepto básico, fundamental, tributario de la variación del valor del patrimonio. Eso no es... Y a partir de ahí, una variación del valor del patrimonio no es una renta del capital mobiliario ni inmobiliario, está claro, ¿no? O sea, y por tanto, volvemos al concepto de variación de valor del patrimonio. Eso es. Y todo lo que sea variación de valor del patrimonio, pues estaría adscrito a ese régimen de plusvalía. Por eso es tan importante establecer un plazo, es decir, más que en el origen de la variación de valor de patrimonio. Y a partir de ello, pues decía, otra cosa es, no pretendemos modificar el actual régimen tributario de rentas. O sea, nuestro anuncio es relativo a las plusvalías, que, insisto, son las variaciones del valor del patrimonio. Y a partir de ahí, bueno, aquí hay de todo, claro, detrás de eso hay de todo, ¿no? En el sentido, hay unos que utilizan más nuevos ingresos tributarios, otros menos, o sea que, pero eso forma parte del autogobierno, ¿no? Y por tanto, nosotros lo que estamos es respetando al máximo ese autogobierno y a partir de ahí, pues cada uno va tomando las decisiones pertinentes. Pues decía, no podemos decir si en cada caso de dónde viene. Nosotros buscamos el resultado final y obviamente ese resultado es el que nos han propuesto las propias comunidades autónomas en forma de sus planes económico-financieros y como ustedes los conocen, son públicos todos, están en la web, todos están publicados, pues ahí van viendo, también nosotros los vamos viendo con ellos, que es cómo van ejecutando sus diferentes planes, si son de ingresos o si son de gastos. Ministro, el señor Schäuble en Alemania ha dicho hoy en una entrevista que él no está en el grupo que dice que España debería coger el dinero y que también que sería, entre comillas, absurdo que España pide ayuda, préstamo, por encima de los 100.000 millones que ya se ha pedido. Quería saber si usted podría responder o explicar un poco cómo esa postura de los alemanes podría afectar el debate dentro del gobierno sobre su respuesta al BCE. Gracias. No, yo no voy a responderle, sencillamente no voy a responderle, ¿no? Estamos trabajando siempre con todas las instituciones europeas, como usted sabe. Estamos trabajando no con el Banco Central Europeo, que es independiente, estamos trabajando con los gobiernos y, por supuesto, con el gobierno alemán y todos tenemos una meta, que es recuperar el crecimiento económico de Europa, para que el mensaje que venga de Europa sea el mensaje de crecimiento, de empleo y de bienestar y no el contrario. O sea, es decir, todas estas políticas llevan al crecimiento, al empleo y al bienestar, o sea, que es lo que nos interesa que venga de Europa. Para eso estamos en Europa, para eso somos socios fieles de Europa y a partir de ello, pues no se les escapa a ninguno que estamos a las puertas de un Eurogrupo, un ECOFIN, estamos dando los pasos pertinentes para que España vuelva a ser ese socio fiel de Europa, que efectivamente no necesite nada especial. Ese es nuestro deseo y esa es la intención de todas las medidas que va adoptando el gobierno español. Sí, ministro, aquí a su izquierda. Sí, se ha planteado una reforma del sector eléctrico desde el Ministerio de Industria que toca al Ministerio de Hacienda también por cuanto propone la imposición de tasas a distintas tecnologías de generación eléctrica. ¿Cree que en este mes de septiembre habrá luz verde del Gobierno a esa reforma del sector eléctrico que se viene esperando desde junio? Ya ha superado las comunidades autónomas. Hoy la convocatoria era para comunidades autónomas, entonces le ruego que nos centremos en la cuestión, pero no le quepa duda que cuando haya novedades se ha salido del margen, por eso no, sí, no le quepa duda que cuando haya novedades se las daremos, o sea, y no le quepa duda que estamos trabajando con todos los ámbitos del gobierno como corresponde al Ministerio de Hacienda, ¿sabe? El Ministerio de Hacienda está presente siempre que es necesario, que la verdad es que es difícil que no pase algún asunto, ¿no?, por él, pero bueno, pero estamos, por supuesto, tenemos que trabajar con todas las áreas
del Gobierno en los grandes asuntos del país, ¿no? Y en concreto este es un gran asunto. La energía, su tratamiento financiero, su tratamiento fiscal es un gran asunto. Por tanto, estamos trabajando en ello. Sí, la última. Sí, ministro, yo tenía una. Quería saber cómo valora que Andalucía parece ser que finalmente se va a sumar también a la petición de rescate, si hay dinero para todas. Y también ha dicho hoy Griñán en el Parlamento de Andalucía que va a acudir a la conferencia de presidentes para defender una nueva fase de cooperación en la que no haya un modelo de financiación asimétrico. ¿Cree usted que el modelo que tenemos ahora mismo es asimétrico entre las comunidades autónomas y lo del rescate que le he preguntado al principio también? El modelo de financiación que hay es el que hay, el que está vigente. Ya saben que no es el que este ministro propugnó para España, es decir, y entonces por eso no quiero entrar en más, ya me entienden, está claro, ¿no? Entonces querrán además que les defienda el modelo, ¿no? Sí, claro. Entonces, quien estuvo en las Cortes criticándolo y advirtiendo sobre las consecuencias del modelo. Pero el modelo lo tenemos que aplicar ahora. Tenemos que dar prioridad, ¿no? Ya sabes que las prioridades en política son fundamentales. Y ahora tenemos que salir de la crisis con lo que tenemos, y una de esas cuestiones que tenemos es este modelo de financiación autonómica, que sabe el entusiasmo que despierta en quien lo estamos aplicando, ¿no? El entusiasmo es el que es, pero es lo que hay, o sea, y a partir de ello, pues ya habrá tiempo para otras cosas en el futuro, ¿eh? Pero ahora vamos a trabajar con lo que hay, vamos a conseguir esos objetivos, porque eso es lo que nos abre la puerta de cambiar las cosas, y no al revés, o sea, si empezamos a tratar de que esos objetivos salgan porque hemos cambiado los instrumentos, nos estamos equivocando de planteamiento y, por tanto, claro que hay defectos y virtudes, ¿no?, en la actual composición de la forma de financiar, pero es lo que hay. Yo pido a todos que apliquemos lo que hay y que nos dediquemos también, como hace esta casa, como hace este ministerio, también pues a mejorar, por ejemplo, la capacidad de ingresos con los datos que dimos ayer, que facilitó la directora de la agencia tributaria en relativo a la lucha contra el fraude, que es algo fundamental para mejorar también la capacidad de financiar mejor a los servicios públicos, y que tendremos pronto en vigor una nueva ley del fraude que ustedes conocen y que también les rogaría que lo volvieran sobre ella, ¿no? Es decir, vuelvan sobre la ley del fraude, porque realmente nunca ha habido una legislación antifraude en España tan rigurosa como es esa, que limita los pagos en efectivo, también limita la capacidad de estar dentro de módulos, abre procedimientos sancionadores y también capacidades de la agencia tributaria en relación a que no se interrumpan esos procedimientos cuando realmente se cambia la línea, se entra en procedimiento judicial, en fin, una ley muy poderosa de lucha contra el fraude y que también va a representar una mejora de los ingresos tributarios en nuestro país. Ministro. Ya nos vamos, ya. No. Ah, perdón, no, es que no rescatamos, o sea, ya le insisto que es que esa palabra yo comprendo, pero que no, es que el Gobierno de Andalucía y su Parlamento tienen toda la capacidad, todo el derecho a decidir qué es lo que le es más conveniente, y por parte del Gobierno estamos ya en la fase final de articulación del Fondo de Liquidez Autonómica. Y espero, y yo también deseo, que esa conferencia de presidentes pues sea un paso adelante en la cooperación y a la hora de reforzar la consecución del objetivo de déficit público por parte de todos. Precisamente, ministro, perdone, una última cuestión. Sobre esa conferencia de presidentes, ¿ustedes consideran que el Fondo de Liquidez Autonómico ya estará listo para entonces, o es uno de los temas que quieren tratar con los presidentes antes de ponerlo en marcha? No puedo garantizarles no puedo garantizarles que esa fecha esté en marcha, pero estará muy cerca de estar ya culminado en esas fechas. O sea, estamos trabajando para que en esas fechas esté. Pero no es la causa de la convocatoria de la conferencia.
el Fondo de Liquidez Autonómica. Eso ya saben que tiene su propio trayecto y sus propios plazos. Por tanto, que nadie vea esa convocatoria en términos de utilización o no del Fondo de Liquidez Autonómico. Son dos cosas distintas. Bien, gracias.